Hoy voy a estar hablando de los miedos. Ponme el título ahí. Reventando, diga reventando los miedos. Yo le dije a Víctor, no pongas al cromañón ese con los dientes separados, que si no se van a pensar que soy yo. Júntale los dientes a ese cromañón. Reventando los miedos. Lo vuelvo a repetir conmigo, reventando los miedos. Y haga así, haga. Reventando los miedos. ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez? ¿Te ha tenido miedo alguna vez? ¿Sabe lo que decía? Aquí no hay ningún Juan sin miedo, ¿no? ¿Recuerda el cuento ese de Juan sin miedo? Que al final le asustó una pecera cuando le cayó con un pescado o algo así. Me acuerdo yo de aquel cuento de pequeño. Todos hemos tenido miedo a algo o a alguien. ¿Usted tuvo alguna vez miedo al hombre del saco? Que le decía a su madre o su papá, le decía, no salgas a la calle, no vengas de noche, que te coge el hombre del saco. Lo que se inventaban para que viniéramos temprano a casa, ¿no? Claro, lo que pasa es que después ya los otros te decían que hombre del saco ni hombre del saco. Si viene el hombre del saco le damos un palo. Pero hay gente que le tuvo miedo al hombre del saco. Mire, yo de pequeño le tenía miedo al guardián de las adelfas, por lo que pertenece al Loro Parque, toda esa parte, ahí habían unos algarrobos y nosotros íbamos de pequeño a coger algarrobas. Pero había un guardián y decían, ten cuidado porque tiene una escopeta de sal. Yo nunca vi lo que era una escopeta de sal, pero todo el mundo decía que la escopeta de sal disparaba balas de sal y te disparaba en el trasero, por no decir otra palabra. Y entonces de pequeño decía, ten cuidado porque el eso te dispara con la pistola de sal y te apunta al trasero y estás una semana que no te puedes sentar, te rompe los calzones y todo. Entonces le teníamos miedo al vigilante, que por cierto vivía atrás de mi casa. Y yo creo que cuando lo veía me escondía, porque me decían, uy, ten cuidado que te cojas cogiendo algarrobas. Entonces a veces hay miedos que son así, ¿no? De pequeño. Y el miedo y la duda son hermanos gemelos, nacieron el mismo día. ¿Usted se acuerda cuando Pedro intentó o caminó un poco sobre las aguas? ¿Recuerda cuando Jesús le dijo, ven y camina, y él empezó a caminar? ¿Qué sucedió? Dice que él comenzó a andar unos pasos sobre el mar y de pronto al ver la tormenta, al ver los vientos, al ver que le salpicaban las olas, ¿qué le entró? Miedo. Y como le entró miedo, dudó y se hundía. Y por eso Jesús le dijo, ay, ¿por qué dudaste? Entonces el miedo está asociado a la duda. Ya digo, son primos hermanos, son hermanos gemelos, están ligados íntimamente. Por eso es tan importante que el creyente se libere de miedos. Y a veces los miedos están tan dentro de nosotros, en nuestra alma, que ni sabemos que están ahí. Se ha escrito mucho del miedo. Usted busca en internet miedo y van a aparecer psicología y tantas otras cosas. De cómo trabajan las neuronas cuando se produce el miedo, el inconsciente, los sentidos, la química que se produce en el cerebro, precisamente cuando uno recibe impactos o en alguna circunstancia le sucede miedo, y se describen decenas de tipos de miedo. Hay miedo real, hay miedo imaginario, hay miedo aprendido, emocional, patológico, cultural, colectivo, en fin, hay un sinfín de miedos. ¿Usted tiene miedo? ¿Cuántos tienen miedo? A veces pensamos que no tenemos miedo. Decimos, no, yo no tengo miedo. Yo de pequeño sí. Yo tenía miedo a la escopeta de sal, pero ya no. Ya se me di cuenta que no. Pero a veces hacemos cosas o dejamos de hacer cosas por los miedos que están habitando en nuestra alma y que ni siquiera somos conscientes de que son reales. Están ahí en lo interior. Y si no los conocemos, no los afrontamos, no los desafiamos y no los vencemos, pueden formar parte de nuestra vida hasta que partamos. Y están ahí, y si no los identificamos, siguen estando ahí. Es una atadura del alma. Hay miedos, como digo, aprendidos, que son aquellos que aún podemos recibir en el vientre de nuestra mamá o en la niñez, que los padres, por protegernos o por sus propios miedos, nos inculcaron en nosotros. Y condicionan nuestras vidas sin nosotros ser conscientes de eso. Muchos miedos que afrontan las personas adultas precisamente son de ese tiempo de la niñez. Y por ejemplo está el miedo a la soledad. ¿Cuántas veces yo me acuerdo en aquella época cuando le decían a una mujer, te vas a quedar sola, vas a vestir hábitos, no te va a querer nadie, te vas a hacer vieja y eso? Y entonces a veces las personas desde ya pequeñitos empezaban a recibir eso en su alma. O quizá porque viviste una situación donde tu mamá te tuvo que cuidar sola, mamá soltera o viuda, o incluso tu papá, o viste a tu abuela, y a veces eso queda tan arraigado en el alma, ese miedo a la soledad, que estoy hablando de él, que hay personas que terminan una relación que no les va bien y a los 2 meses están con otra persona y están empatando relación con relación y no saben que es que hay algo en su alma que ha quedado atado.
y no saben, nunca han aprendido a vivir solas, porque temen, tienen miedo a la soledad. Y a veces sucede eso. Y mantienen una relación muchas veces con una persona, no porque sea la persona de sus vidas, porque sea la persona que alcance los propósitos de Dios, o la persona que te va a edificar, que te va a llevar más adelante, donde van a levantar una familia de verdad, sino muchas veces es por miedo. Claro que tú no vas a decir, yo no estoy con esta persona por miedo, porque es algo inconsciente, es algo que está en tu interior, y estás pensando, no, mejor estoy en esta situación que a quedarme solo o a quedarme sola. Entonces hay miedos que vamos aprendiendo en el camino y no somos conscientes de ello. Por supuesto hay miedos llamados generacionales que están grabados en nuestra genética, están ahí y están arrastrados por nuestros antepasados que ni siquiera conocimos. Están ahí y suceden y no se sabe ni por qué. Están dentro del alma y siguen ahí, lo que se llama muchas veces la fobia, la aracnofobia, miedo a las arañas. ¿Y por qué le tienes miedo a las arañas? ¿Alguna vez te picó una? No, yo tengo miedo, no las puedo ver desde pequeño, me entra pánico cuando las veo, o miedo cuando pasan muchas veces personas por un perro y le tienen miedo a los perros. Y dice, ¿pero alguna vez te mordió un perro? No, nunca. ¿Y por qué le tienes miedo a los perros? No sé, siempre he tenido miedo. Y las personas pueden entrar en pánico por estas cosas. Miedo a la serpiente. Le empiezan a subir las pulsaciones, a sudar las manos, pierden la manera de razonar cuando ven, por ejemplo, una serpiente. O sea, que hay un miedo, hay una fobia interior. Y dice, ¿y por qué si en Tenerife nunca han habido serpientes? Pues no sé por qué. Y son miedos que estamos arrastrando de las generaciones muchas veces anteriores a nosotros que no sabemos su origen. Por supuesto hay miedos espirituales de los que también habla la palabra de Dios, el miedo a la oscuridad, especialmente en los niños que son conscientes o son sensibles al mundo espiritual y cuando están en la oscuridad muchas veces ven cómo se mueven y te dicen, mamá, aquí hay algo aquí porque son sensibles al mundo espiritual. Pues muchas veces somos creados sensibles al mundo espiritual. Lo que pasa con el paso del tiempo, perdemos esa sensibilidad. Por eso dijo Jesús, hay que ser como niños. Para el bien, por supuesto. Y la Biblia habla mucho de esos terrores nocturnos. El Salmo 91:5 dice que los hijos de Dios no temerán al terror nocturno, porque es un miedo que hay espiritual, o el miedo a la muerte, el miedo al más allá, el miedo a qué pasará. Hay gente que le asusta, que no quiere ni hablar del tema, precisamente por esos miedos que están dentro de nosotros. Y no sabe por qué muchas veces haces cosas o dejas hacerlas, y a veces son miedos que están dentro de nosotros. Por eso es necesario pedir al Espíritu Santo que te ilumine y que te diga, Dios, ¿hay algún miedo que está en mi alma? ¿Hay algo que me está impidiendo que yo no progrese en esta área de mi vida? A veces son áreas que están tocadas precisamente porque hay miedos y no hemos identificado, hay miedos ocultos y hay que sacarlos a la luz para poder afrontarlos y por supuesto vencerlos en el nombre de Jesús, porque eso se trata. Somos más que vencedores, ¿en quién? En Cristo. Pero a veces no sabemos ni contra qué estamos luchando, porque está muy dentro de nuestro interior. Yo de pequeño, me acuerdo, le tenía miedo de pequeño, de adolescente, de joven y de medio adulto. Le tenía miedo a las alturas. El miedo a las alturas es un miedo muy común. Yo cuando me veía a la altura digo, parecía que me iba a caer, que me iba a tirar, no sé. No podía ver las alturas. Y me acuerdo que reformando un hotel de 8 plantas, 9 plantas en el puerto, pidieron voluntarios para trabajar en la fachada. Y yo como tenía miedo a las alturas, digo, me voy a apuntar voluntario. Como conocí a Cristo y digo, ese miedo lo tengo que afrontar. Y estuve 4 meses trabajando en andamio, saltando por todo, de fachada en fachada, por todo aquel hotel, porque digo, tengo que enfrentar mi miedo. Y cada mañana decía, yo voy a vencer este miedo, yo voy a vencer este miedo, yo voy a vencer este miedo. En el nombre del Señor. Porque Él nos va a ayudar a vencer nuestro miedo. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree? Y recuerdo que una vez, ya ha entrado en tiempo, que digo, bueno, ya vencí ese miedo, pero siempre te queda la cosa ahí. Me invitaron a bajar rappel por un barranco. Alguien que está aquí se acuerda también. Y cuando yo vi aquel rappel, yo decía, vuelvo para arriba. Decía, no se puede subir, hemos bajado un par de rampas pequeñas, pero la última era 80 metros. ¿Tú sabes lo que son 80 metros? Había que usar 2 cuerdas, 40 y 40, y pasarnos a la mitad y cambiarnos de cuerda. Y como yo miraba para abajo y veía las cabras allá abajo pequeñas. Digo, aquellos son cabras, enanas, 80 metros. No sé cuántos pisos son 80, 3 metros por piso, pues como 3 por 3, 25 pisos de altura, de barranco, cada vez que lo pienso. Y yo decía, Señor, esto lo tengo que bajar yo como está mandado. Eso mandar un helicóptero, claro, a rescatarme. Pero había que afrontarlo. Los miedos hay que afrontarlos. Hay que luchar contra ellos en el nombre del Señor. Claro que tuve que orar y tuve que interceder, pero Dios estaba conmigo. Y bajamos aquel barranco, recuerdo, ¿verdad?
Y yo lo repetiría, me gustó la experiencia, yo lo repetiría otra vez. Porque hay que vencer nuestros temores, nuestros miedos. Otro de los miedos muy comunes, que no se sabe dónde viene, es el miedo a los lugares cerrados. ¿Alguien tiene ese miedo? ¿Tiene miedo? Claustrofobia, ¿no? Que está en un lugar cerrado y de pronto. ¿Ha pasado o no lo ha pasado? También he tenido claustrofobia muchas veces. Y el último fue hace 4 o 5 meses, con alguien de la iglesia que se fue a ayudar a hacer una mudanza. Y no se le ocurre otra cosa que meter un sillón gigante que no cabía dentro del ascensor. Y yo dije, ya yo vencí ese miedo. Claro que lo vencí hace mucho tiempo, estuve en lugares cerrados. Pero claro, siempre están los miedos ahí. Cuando te metes dentro del ascensor y yo me metí dentro, venga, jala, de bruto, que el otro era más bruto que yo. Jalamos y metimos el sillón dentro. Y cuando metimos el sillón, yo tenía la camisa de manga larga. Había salido del culto, creo que era, no sé dónde venía. Y me acuerdo que me quedo ahí encerrado y me quedo en la esquinita y se cierra la puerta de fuera y la de dentro se cierra y no se llega a cerrar del todo. Y ya entonces dice, vos, dice aquel de fuera, vos estás encerrado. Y no tengo la llave, a eso hay que llamar a no sé quién y como diciendo, prepárate estas patas. Y yo metido ahí dentro, te empieza a subir el calor, ¿no? Ese es el miedo, ¿no? Te quedas pensando y decías, Señor, gracias porque estoy venciendo mi miedo, la claustrofobia. Relájate y aunque tu cuerpo se altera y empieza a alterarte, tu mente y tu espíritu están diciendo, esto lo supero yo porque esto es para vencer aquello que aún no he vencido. Y cuando ya veo un rato ahí que ya me relajé, no, me acuerdo que tenía la chaqueta y todo, me quité la chaqueta que hacía calor y me quedo ahí en aquel fisco de hueco. Yo, Señor, yo decía, tranquilo, voy a buscar tal, voy a llamar tu llama. Yo ahí medio tranquilo, el cuerpo se intentaba alterar, pero el espíritu decía, esto lo venzo yo. Y al rato, ya cuando ya estaba tranquilo y relajado ahí, me pongo a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque cuando uno tiene miedo, no piensa, ¿verdad? Le entra pánico. Y sobre todo cuando estás en una de esas así, normalmente una persona cuando está en un lugar cerrado así, claustrofóbico, ¡ah! Pues rompo la puerta, pues salir más yo que soy bruto. Yo agarro por el techo, salgo por el techo, hago algo. Usted también, ¿no? Sí, yo sé que hay uno bruto aquí también como yo. Pero uno se relaja y dice, Señor, aquí voy a estar, y aquí me voy a encontrar. Y qué bueno, porque así estoy venciendo esto que hacía tiempo que ya no me pasaba, esta claustrofobia, este miedo, lo voy a vencer. Y al rato, cuando ya estaba relajado, le hago hacia el sillón, pum, pam, y se destraba la puerta y salgo afuera y digo, y ahora entra tú si quieres, pero yo no entro. Y mandamos el sillón solo para arriba, al final pudo subir. Pero hay que vencer nuestros miedos. A veces pasamos situaciones precisamente porque Dios quiere sacar eso de tu interior y que lo venzas de una vez. Porque es algo que te frena en el mundo espiritual, en la vida espiritual. Los miedos no frenan. Luego hay miedos que son como conceptuales, que a veces los nombramos, hablamos de ellos, pero no somos conscientes. Y como hijos de Dios no tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces usted se ha subido al coche el año pasado y lo primero que le dice al lado, ponte el cinturón que te multan? ¿Lo has dicho? ¿Le tienes miedo a que te multen o qué? Eso está mal dicho, yo lo he dicho mucho, ponte el cinturón que te multan. No tenemos que ponernos el cinturón porque nos multen. Tenemos que ponernos el cinturón porque lo dice la ley y nosotros respetamos la ley, porque las leyes civiles representan a la ley de Dios, mientras no se oponga. Entonces, no ponte el cinturón porque en este coche respetamos a Dios. No, sí, respetamos a Dios, respetamos las leyes civiles. Ponte el cinturón, no por miedo a que te multen. Y entonces las cosas empiezan a cambiar. Porque a veces hablamos de miedos y no te digo, no somos conscientes de todas estas cosas. Entonces es diferente y cuando lo vemos diferente, cuando la visión cambia, las cosas comienzan a cambiar. Así que no le diga más al de al lado, ponte el cinturón que te multa. No tenga miedo a que lo multen. Ponte el cinturón porque amamos a Dios y respetamos la ley de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Y así aprovecha y le evangeliza al que está al lado y dice, ¿de qué va eso? Esto es lo que dice la palabra. Fíjese. Entonces hay miedos muy comunes entre creyentes y que se camuflan con otros nombres. Por ejemplo, yo puse aquí el miedo a molestar. ¿Usted alguna vez ha escuchado, yo no digo nada para no molestar? Yo no llamo a nadie para no molestar. Miedo a molestar. ¿Alguna vez ha tenido miedo a molestar? Entonces, ¿cuántos han leído la palabra de Dios? ¿Usted sabe cuánta gente molestaba aquí? Yo creo que todos los santos molestaban a algunos. Así que moleste, no tenga miedo a molestar. Ahí vemos a Eliseo. Eliseo era el siervo de Elías, del profeta Elías. Y cuando Elías sabía que se iba a ser llevado por el Señor o llevado a los cielos en vida, le decía a Eliseo, quédate aquí que Dios tiene un asunto conmigo. Y decía Eliseo, no, yo voy contigo, maestro, yo voy contigo, Elías.
Y llegando a tal pueblo y dice, Eliseo, quédate aquí. Pero Eliseo, que era listo, no, yo sigo, yo te sigo. Molestaba. ¿Por qué? Porque Eliseo iba buscando la doble unción. Pero si le llega a hacer caso y no llega a molestar, no llega a insistir, Elías se va y no le queda la doble unción a Eliseo. Entonces a veces hay que molestar. Acuérdese de Jacob. Jacob peleó con el ángel de Dios. Peleó con el ángel de Dios. ¿Se imagina? ¿Y por qué peleó con el ángel de Dios? Porque amaba, anhelaba la bendición. ¿Se imagina Jacob? Ay, pues yo por miedo a no molestar no le dije nada al ángel. No. Él se agarró al ángel y decía, dame tu bendición. No te vayas sin darme tu bendición. Yo quiero tu bendición, tu bendición. ¿Molestó o no molestó? ¿Le gusta molestar a usted? Dígale al que está a su lado, moleste. Moleste al que tenga que molestar. Moleste. No tenga miedo a molestar. Recuerda que Jesús habló de la viuda y el juez injusto. Dice que había una viuda que quería que le hicieran justicia. Había un juez que si no le pagaba no daba veredicto. Y dice, esta viuda no tiene nada que pagarme, así que no le voy a hacer caso. Pero la viuda seguía, juez, hágame justicia. Aún pensando la viuda, capaz que por molestarlo me va a meter en la cárcel. Pero ella sabía que su causa era justa. Y aunque el juez era injusto, ella seguía molestando. No tenía miedo a molestar. Y al final dice el juez, me va a sacar de quicio, le voy a hacer justicia, a ver qué es lo que te estás demandando. ¿Se da cuenta? Dígale a que está a su lado otra vez, no tengas miedo a molestar. Es un miedo tan en la vida de los creyentes. Mira, a Jesús lo molestaban o no lo molestaban. ¿Y qué hacía Jesús cuando lo molestaban? ¿Le lanzaba piedra? ¿Qué hacía? Atendía a las personas. Acuérdese de la mujer sirofenicia que molesta al maestro y el maestro dice no, y no le importaba que el maestro dijera no vengo sino por la casa de Israel y todo aquello que hemos contado muchas veces, esa ilustración de Jesús. No tenga miedo a molestar, porque ella siguió y recibió el milagro de Dios. Pero si tiene usted miedo a molestar, a veces no vemos los milagros de Dios. Hay miedo muchas veces a decir las cosas, eso es muy canario. ¿Cuántas veces le ha pasado? Por miedo no digo las cosas. ¿Le ha pasado alguna vez? Y a veces decimos, yo no hablo para que no haya rollos. No, sé sincero, di la verdad. Tú no hablas porque te da miedo a la confrontación, te da miedo a decir las cosas y que a lo mejor alguien se oponga a lo que tú estás diciendo. Acuérdese del profeta Elí. Elí tenía miedo a llamar la atención a sus hijos. Dice que sus hijos estaban haciendo lo que les daba la gana. Y Elí decía, ay, pero ¿cómo se los digo? Que se van a enfadar conmigo, que son mis hijos, que qué les digo. No, tenía miedo a llamarle la atención. Y eso le costó la vida a Elí, la vida a sus hijos y perder la presencia de Dios. ¿Por qué? Por miedo a decir las cosas. Cuando hay miedo a confrontar, a decir las cosas, la verdad que no funcionan ni las empresas, no funcionan las familias, ni las relaciones, ni siquiera las iglesias. No funciona. Usted sabe a veces que ponen a un encargado en una empresa y dice, ay, pero es que a mí me da miedo decirle a aquel que venga temprano. ¿Cómo te va a dar miedo decirle a un trabajador que venga temprano si está viniendo tarde? Ay, que después se pone rácano y después se escaquea. Por eso hay mucha gente que no sirve para encargado, precisamente por miedo a decir las cosas. Claro que usted tiene que ser sabio para decir las cosas y tener un corazón sano para decir las cosas, no para hundir, sino todo lo contrario, para edificar. Pero no tenga miedo, aprenda a decir las cosas y no deje de decirlas por miedo. Si alguna vez tiene que callarse algo, que sea como Jesús, por sabiduría, por respeto, como hizo él delante de Herodes, y porque había un plan. Pero nunca se calle por miedo a que el otro pase esto o pase lo otro. Por eso no lo haga. Entonces no tenga miedo a decir las cosas, porque usted ha sido llamado para edificar vidas. Y a veces los miedos nos impiden que esto suceda. Luego está el miedo al que dirán. Haces todo lo que hace todo el mundo por miedo a que puedan decir o a que no te entiendan o a que piensen en ti otra cosa o a que te rechacen. Me acuerdo que una vez estábamos en una reunión y estaba todo el mundo hablando, claro, y todo el mundo, no, sí, estoy de acuerdo y tal. Y decía mi esposa, ¿qué están de acuerdo de esto? Si yo conozco la opinión de toda esta gente, está en contra, pero como una empezó y la otra siguió y tal, así, al final dice mi esposa, pues eso no es así, eso es así. Y se quedan todos así mirando y dicen... Porque a veces tenemos miedo de decir las cosas, aún sabemos que estamos en lo correcto. ¿Por qué nos da miedo de decir las cosas? No, porque te pueden rechazar. Nos da miedo al que dirán, y si aquel no piensa lo mismo que yo. Mira, a Jesús lo criticaron mucho, pero él no tuvo miedo de decir y de hacer la voluntad de Dios. No tenga miedo a seguir el plan de Dios para su vida, a hacer la voluntad de Dios, a decir lo que la palabra de Dios hace, no tenga miedo. ¿A qué le pueden decir por eso? Yo me acuerdo cuando recién comencé a creer, yo antes de creer, yo dibujaba zombies en el pupitre de la mesa. En aquella época se escribían los pupitres, ya no sé si escriben los niños en los pupitres.
Y eso que antes te daban cogotazos, ahora no te dan cogotazos, ¿no? Cuando tú escribías ahí zombies, historias raras y tenía toda la mesa llena de macabras cosas. Y después que empecé a creer y empecé a cambiar todo y empecé a escribir versículos bíblicos al invisible, himnos y tal, y me decían los pibes de casa, ¿y ahora qué te pasó? ¿Dónde están los zombies? ¿Dónde está tal? Y empezaban a verte raro. Y yo, no, ahora yo al invisible, al rey de los cielos, al celestial, mira, el salmo no sé qué, el tal. Y la gente te empezaba a rechazar, pero tú estabas contento, porque tú escribías lo que sentías. No escribas los pupitres de todas maneras. Pero en aquella época se escribían. Y si tienes que escribirlo porque sea para bien, no para poner obscenidades y tonterías. A veces tenemos miedo a ser juzgados. No digo nada para que no piensen mal de mí. ¿Cuánta gente está aparentando que todo va bien, que su matrimonio va bien, que su familia va bien, que las cosas van bien, por miedo a ser juzgado? Es que si digo, es que si hago, me van a juzgar. No tenga miedo. Abandone sus miedos y sea sincero para recibir socorro. Porque si usted no pide ayuda muchas veces por miedo a ser juzgado, lo que ocurre es que al final se va a hundir. Es como el que se cae de una embarcación y no sabe nadar y se está ahogando y dice, es que tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que me digan tonto, ¿por qué te caíste? O si te caíste, grita y me estoy ahogando para que alguien te ayude, ¿no? Pero no tenga miedo a ser juzgado. A veces no sucede. Miedo a las decisiones. ¿Usted sabe cuánta gente tiene miedo a tomar decisiones? Especialmente cuando esas decisiones conllevan otras personas. Y dicen, no, es que me da miedo tomar decisiones. Mejor que la tome la otra persona. Usted tiene que tomar decisiones. No tenga miedo para tomar decisiones. Sobre todo cuando la palabra de Dios lo guía y cuando el Espíritu Santo le da sabiduría para tomar decisiones. No podemos tener miedo. Entonces, a veces hay tantos miedos que están ahí y que creemos que no tenemos miedo a nada y están tan presentes que nos impiden que progresemos en el Señor. Por supuesto está el miedo a fracasar. Hay quien no hace nada en su vida para no fracasar. Y dice, yo nunca he fracasado. Como si no has intentado nada, claro que ¿qué vas a fracasar si no has intentado nada? O hay gente que tiene miedo a fracasar porque ya fracasó antes. Pero cada uno tiene que saber los sueños de Dios, lo que Dios ha puesto en su corazón, los talentos, los dones. Y siempre será mejor fracasar que no hacer nada. Cuando tú lo entiendes así, te vas a dar cuenta que eso es verdad. Si no lo hubiese intentado, no hubiese fracasado. Y gracias a que lo intenté, aprendí esto y esto. Pero si no hubiese seguido siendo el mismo de siempre, y no hubiese intentado, y siempre hubiese quedado la cosita, lo intento, no lo intento, y que pasarán los años, y si lo hubiese intentado 20 años atrás, pero no intentaste, fracasaste, gloria a Dios, sigue para adelante. No tengas miedo a volver a fracasar, sino aprende de lo que has aprendido y sigue adelante. Cuando haces algo y fracasas, aprendes 1000 maneras de no volver a hacerlo. Eso decía Edison con las bombillas, ¿no? Edison fue, creo que sí. No sé cuántos intentos tuvo para hacer la bombilla con los filamentos que vemos que estuvieron mucho de moda hasta hace poco. Más de 100 inventos, más de 100 intentos. Y él decía, oye, si los hubiese sabido del principio cuando lo entrevistaron, dice, no, ya sé 99 maneras de no hacerlo. Pero esta era la manera de hacerlo. Y hasta hace poco esos bombillos estaban presentes en nuestras casas, ¿verdad? Los bombillos de filamento. 100 veces se equivocó, pero al final lo alcanzó. ¿Por qué? Porque uno tiene que creer, no tiene que tener miedo nunca a fracaso, sino seguir adelante, sobre todo cuando ya venimos a Cristo y Él guía nuestros pasos. Aprendemos a seguir adelante. Alguien me decía algo parecido como esto, pastor, a veces siento venir y danzar delante de la iglesia y saltar y brincar en la alabanza. Y digo, ¿por qué no lo hacen? Oh, y por miedo. Y después me dicen, ¿por miedo a qué? Lo más que te puede pasar es que va a hacer que te diga, ahora no, o algo. En un momento. ¿Pero cuál es el problema? A mí me pasó, me acuerdo de los jóvenes. Y una vez estaba en una reunión de jóvenes y estaba ahí emocionado y tal, y me puse a traer un mensaje en lengua y todo esto. Y a veces me dice, no, ahora no es el momento. Vale, no pasa nada. Y aprendes aún de esos momentos. No tengas miedo a fracasar. No tengas miedo a que te llamen la atención. No tengas miedo a hacer lo que tú crees en ese momento que de Dios, que lo único que te puede hacer es que te diga, no es el momento. Bueno, te podías haber equivocado. O se equivocó el que te dijo no es el momento. Pero no pasa nada, lo has intentado, lo has recibido y lo has creído. Entonces atrévete, porque los miedos nos limitan tanto y están tan presentes en nuestras vidas. Aunque yo sé que si entrar le hubiese dicho, ¿quién tiene miedo? Y no, a las arañas a lo mejor. No, los miedos están presentes en nuestra vida, hay que vencerlos. Porque Dios quiere llevarnos y hacernos madurar y salir adelante. Hay que vencer todas esas cosas en nosotros. ¿Lo cree o no lo cree?
Diga, soy un triunfador. Dígalo, soy un triunfador. En el nombre de Jesús. Entonces, a veces hay miedos a emprender, miedo a lo nuevo, miedo a cambiar lo que ya conoce, y todos los miedos impiden que Dios pueda bendecirnos. Hay miedos que tienen que ver con la escasez. Hay gente que guarda cosas en la casa y guarda cosas en la casa y guarda cosas en la casa. Y dice, ¿por qué guarda tantas cosas? Por si el día de mañana se ofrece. Porque no se van a ofrecer. Si tus hijos van a tener que traer 4 camiones para sacar toda esa ropa que tiene en el armario. O 5. No, pero porque hay un miedo ahí, porque quizás vivieron la posguerra o vivieron las historias de sus abuelos, de sus padres, y les quedó el miedo a la escasez, al que te va a faltar. Y como está ese miedo que te va a faltar, no puedes confiar en lo que dice Dios, que te dice, no te faltará, tranquilo, confía, no va a faltar abrigo, no va a faltar alimento. Pero está el miedo entre nosotros, que ni siquiera sabemos que está. Por eso tenemos que decir, Espíritu Santo, ¿qué miedos quedan en mi vida que me impiden verdaderamente creer? Que me hacen dudar, como hicieron dudar a Pedro, que él dudó cuando vio las tormentas. ¿Qué miedos hay ahí? Y afróntalo, y sácalo. Y tengo que sacar toda la ropa y tirarla y quedarme con una muda. Me quedo con una muda, yo creo en Dios. Y ahora, Señor, mira a ver cómo haces para llenarme el armario de ropa nueva, o de ropa de segunda mano, o tantas otras cosas. Pero Él lo va a hacer. Pero tenemos miedo muchas veces a todas esas cosas, miedo a lo nuevo. En realidad muchas veces, especialmente los isleños, nos da miedo a lo nuevo porque creemos que el mundo es la pequeña isla de Tenerife. Y esto es una gota de polvo en el universo. El mundo es enorme y Dios tiene grandes proyectos para tu vida, pero nosotros nos encerramos como isleños que somos en una mentalidad de aquí y a veces no llegamos a más, a lo que Dios quiere para nosotros precisamente por encerrarnos en nosotros mismos. Entonces hay miedos que están en nosotros que tenemos que ir descubriendo y vamos a ir afrontando. Y luego ya le diré, la gente que tiene miedo a nadar, si tienes miedo a nadar, ¿sabes lo que tienes que hacer, no? Apuntarte a la piscina municipal y aprender a nadar, que estás en una isla, que siempre salimos por encima del agua, en avión o en barco. Y que hay un montón de piscinas donde van turistas. Y que a lo mejor tú estás un día en una playa paseando, orando al Señor, reflexionando y te ves a alguien ahogarse. Y dices, yo no puedo salvarlo porque no sé nadar. Aprende a nadar por amor al prójimo. Aprende a nadar y afronta ese miedo. O a conducir. Yo he visto a un jóvenes creyentes con miedo a conducir. No conduzco, ¿por qué? Por miedo. No es porque era porque no tenías dinero, era por lo otro. Y ahora tienes dinero, tienes tiempo, tienes todo. ¿Y por qué no lo haces? Pues es que la verdad es que es por miedo. Pues afróntalo, cométete una autoescuela si es por miedo. Los miedos están para afrontarlo y Dios nos va a ayudar. Dios no te va a dar con la varita mágica en la cabeza, ¡tin! Fuera miedos. No, Él te va a decir, afróntalo, yo estoy contigo. Como cuando David y Goliat, había un Goliat ahí que estaba asustando a todo el mundo, a todo el pueblo. Miedos colectivos. ¿Y qué hizo David? No vino Dios del cielo, ¡tin! Y se cargó a Goliat. ¿Quién fue a enfrentarlo? David. ¿Usted cree que asustaba o no asustaba el Goliat? ¿Asustaría? Con las 4 muelas picadas de los así, feo que era. ¿Era feo o no era feo? No sé si era feo, pero era altote como un bruto. Y tenía los dientes pegados, por cierto. ¿Se da cuenta? Entonces, simplemente hay que afrontarlo. Así, voy en el nombre del Señor y los miedos los voy a superar y los voy a vencer. Porque los miedos nos atan a las puertas de las tinieblas. Y a veces no lo entendemos. En esa dimensión de las tinieblas están los miedos. Y cuando Dios quiere hacer cosas nuevas, lo primero que hace empieza a sacar de nosotros esos miedos ocultos para que los enfrentemos y para que los venzamos en el nombre de Jesús. Entonces, hay gente que tiene miedo a hablar en público, ¿lo sabía? ¿Cuántos tienen miedo aquí a hablar en público? ¿Alguien tiene miedo a hablar en público? A mí de pequeño no me ponían aquí ni harto de grifa, como decía yo antiguamente. Y ahora mira, ahora no paro. Y mi esposa era por el mismo camino. Antes no hablaba tanto, a veces la tengo para ya. Por eso el otro día le dije a aquella señorita de allí que trajera el testimonio ahí. Digo, no se lo voy a decir antes porque si no, no va a cantar bien. Se lo voy a decir después, porque uno tiene que afrontar sus miedos y vencerlos en el nombre del Señor. Y los vamos a ayudar, Dios nos va a ayudar y estamos aquí para ayudarte. Todo lo que teme te termina venciendo y te lleva al fracaso. Los miedos, como les digo, son puertas abiertas al mundo espiritual donde se cuelan las tinieblas. Por eso hay que vencerlos. Porque los miedos nos llevan muchas veces a dudar de Dios. Les digo, el miedo a emprender, el miedo a la escasez, el miedo al que dirán, el miedo a ser juzgado, impide que Dios pueda hacer algo profundo en nosotros. Fue el miedo precisamente lo que provocó que aquel que recibió un talento lo escondiera. Jesús habló de esto.
Dice, él dio 5 talentos a uno, 2 talentos a otro, 1 talento a otro. Y después Jesús viene y dice, ¿qué hiciste con los 5 talentos? Dice, mi Señor, los multipliqué, me diste 5, aquí están 10 talentos. Dice, buen siervo fiel, te vas a poder, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Al que tenía 2 talentos, le dijo, ¿qué hiciste con los 2 talentos? Mi Señor, me diste 2 talentos, aquí tienes 4 talentos. He sido multiplicado. Dice, buen siervo fiel, has sido fiel en lo poco, serás puesto sobre mucho. Y le dijo al que tenía 1 talento, ¿qué hiciste tú con tu talento? Ah, tuve miedo, escondí mi talento aquí, no lo usé. Y ahora mira, por si las moscas lo perdía. Ahora mira, Señor, mira mi talento, el que tú me diste, te lo devuelvo. ¿Y qué le dijo Jesús? Siervo necio. ¿Sabías quién era tu Señor? Que vas a prosperar en el Señor, que va a pasar cosas en tu vida maravillosas, que vas a ser bendecido porque yo soy tu Señor y yo lo voy a hacer. ¿Por qué escondiste el talento? ¿Por qué no lo usaste? ¿Por qué no saliste más adelante? Oh, porque tuve miedo. El miedo nos lleva a las tinieblas. No podemos tener miedo. Tenemos que salir adelante. Los miedos sirven para, en primer lugar, hay que identificarlo. ¿Por qué estoy en esta área de mi vida de esta manera? Quizá en el área emocional, en el área económica, en el área laboral, en el área de los estudios, en el área de intelectual. ¿Por qué estoy en esta manera? Identifica tus miedos. Tienes que identificarlo. A veces están bien camuflados y le tienes que decir, Espíritu Santo, revélame por qué en esta área no salgo adelante. Y Él te revelará si hay un miedo ahí que está escondido dentro de tu interior. Primeramente, cuando los identifiques, lo vas a tener que afrontar. David vio a Goliat y dijo, aquel desgraciado va a decir, no, te voy a vencer en el nombre del Señor. Y no me estés diciendo tonterías porque Goliat lo intimidaba y asustaba. No, no, no. A mí no importa lo que diga Goliat, yo lo voy a vencer en el nombre del Señor. En tercer lugar, hay que lucharlo. Porque ya les digo, la batalla es una batalla, no es una varita mágica. Dios no va a decir, Señor, quita mis miedos. No, no. Yo te voy a decir, vale, voy a quitar tus miedos. Te voy a enfrentar con Goliat y tú vas a tener que creer en la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, hay que derrotarlo. Dice que David cogió la onda y ¿qué hizo? La tiró y se la dejó clavada aquí entre ceja y ceja a Goliat y lo tumbó con la piedra. Y en quinto lugar, después de que Goliat estaba ahí caído, los miedos hay que reventarlos. Diga conmigo, reventarlo. Reventarlo, agarrarle, pum, y reventarlo. Porque eso fue lo que hizo David. Después de que ya estaba tumbado, hay muchos creyentes que dicen, ya vencí, se van. No, no, no. Cuando ya lo has vencido, va a venir la prueba y dice que le cortó la cabeza luego con su propia arma a Goliat. Hay que reventar los miedos, hay que exterminarlos de nuestra vida. Es decir, no voy a tener más miedo a las alturas, no voy a tener más miedo a la claustrofobia, no voy a tener miedo a las arañas, me voy a poner 40 años aquí y no voy a tener miedo a nada, no voy a tener miedo a ser juzgado y cuando tenga ayuda voy a pedir ayuda, no voy a tener miedo a fracasar porque sé quién está conmigo. El Espíritu Santo de Dios está conmigo. Así que afronte sus miedos. Esta noche medite esta semana, diga al Espíritu Santo qué miedos están en mi interior. Sácalos a la luz, ayúdame a enfrentarlos y los vamos a vencer en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Póngase en pie conmigo hoy.